En nuestra casa, el silencio tenía un nombre: Néstor. Mi tío no era un hombre de muchas palabras. Sus gestos eran su vocabulario, y sus ojos, profundos y oscuros, eran las páginas donde se escribían sus historias. Vivía con nosotros, pero era como una sombra que se deslizaba por los pasillos sin hacer ruido. Su presencia era un murmullo constante, una pregunta sin respuesta que flotaba en el aire de la cocina mientras mamá preparaba el café. A veces, lo observaba desde el marco de la puerta. Se sentaba en su silla de mimbre, meciéndose lentamente, con la mirada perdida en algún punto invisible más allá de la ventana. Parecía que conversaba con fantasmas que solo él podía ver. Mamá decía que tío Néstor llevaba el luto por dentro, un luto eterno que se había pegado a su piel como una segunda sombra. Nunca supimos por qué. Las preguntas se quedaban atoradas en la garganta, ahogadas por el respeto o quizás por el miedo a la respuesta. Su silencio era una pared alta y fría, una muralla que nos separaba de su mundo interior. Nosotros, los niños, aprendimos a comunicarnos con él de otras formas. Le ofrecíamos un vaso de agua fresca sin que lo pidiera. Le dejábamos el periódico a su lado. Él respondía con una inclinación de cabeza casi imperceptible, un agradecimiento que se sentía más de lo que se veía. La casa parecía contener la respiración cuando él estaba cerca. Los ruidos cotidianos, las risas, los platos chocando, todo se atenuaba en su presencia. Era como si su propia quietud nos contagiara, nos obligara a bajar la voz y a movernos con más cuidado. Su mundo era uno de sonidos apagados y movimientos lentos. Prefería la penumbra al sol brillante, la soledad a la compañía ruidosa. Su habitación era su santuario, un lugar al que rara vez entrábamos, y que olía a tierra húmeda y a velas consumidas, un aroma que traía consigo cada madrugada, al regresar de su trabajo nocturno en el cementerio. Ese silencio, sin embargo, no era vacío. Estaba lleno de cosas no dichas, de pesares antiguos y de una tristeza que se podía casi tocar. Era un silencio pesado, denso como la masa del pan antes de hornearse. Un silencio que hablaba de despedidas y de ausencias. Nosotros, su familia, vivíamos alrededor de ese silencio, adaptándonos a su forma, a su peso. Nos acostumbramos tanto a él que cuando, una noche, Néstor finalmente lo rompió, el sonido de su voz fue tan estremecedor como el quiebre de un espejo antiguo, liberando todo lo que había estado atrapado dentro por años. El trabajo de tío Néstor era tan peculiar como él. Era velador en el panteón municipal, un guardián de la ciudad de los muertos. Cada noche, cuando el sol se despedía y el resto del mundo se preparaba para dormir, mi tío se preparaba para despertar. Se ponía su grueso abrigo de lana, tomaba su linterna de metal y su termo de café amargo, y se adentraba en el reino de las lápidas y los cipreses. Mamá decía que era un trabajo triste, pero para Néstor parecía ser un refugio. Allá, entre los ángeles de mármol y los nombres grabados en piedra, su silencio no era extraño, era la norma. En el cementerio, él estaba en casa. Él prefería la compañía de los que ya no podían hablar. Decía que los muertos eran más sinceros que los vivos. No juzgaban, no exigían, no mentían, solo descansaban. Su única compañía eran las sombras que danzaban bajo la luz de la luna y el susurro del viento entre los árboles. Caminaba por los senderos de grava con paso lento y seguro, conociendo cada tumba, cada mausoleo, como si fueran las casas de sus vecinos. Les daba las buenas noches a los recién llegados y vigilaba el sueño eterno de los antiguos residentes. Su linterna cortaba la oscuridad
revelando cruces inclinadas y flores marchitas, testigos silenciosos de historias olvidadas. A veces, cuando yo no podía dormir, me asomaba a la ventana para verlo partir. Su figura se perdía en la oscuridad de la calle, un hombre solitario caminando hacia su ciudad silenciosa. Me preguntaba qué pensaría en esas largas horas de vigilia. Si hablaría con las estatuas, si leería los epitafios como si fueran poemas. Él decía que el cementerio por la noche no era un lugar de miedo, sino de paz. Una paz profunda y sobrecogedora que no podía encontrar en nuestro mundo ruidoso y caótico. Allá, el tiempo se detenía y solo quedaba el eco de las vidas que fueron. Para Néstor, cada tumba era un libro cerrado, y él era el único bibliotecario de esa inmensa colección de finales. Conocía los secretos que las familias enterraban junto a sus difuntos. Sabía de amores prohibidos, de fortunas perdidas y de rencores que ni la muerte podía borrar. Los muertos, a su manera, le contaban sus historias, no con palabras, sino con el silencio que dejaban atrás, un silencio que mi tío Néstor sabía escuchar mejor que nadie. Él no solo cuidaba las tumbas, cuidaba las memorias que contenían, convirtiéndose en el guardián de un legado de piedra y polvo. Una noche, la rutina se hizo añicos. El silencio se rompió con un estruendo que no fue físico, sino emocional. Tío Néstor regresó a casa mucho antes del amanecer. No entró sigilosamente como siempre. Abrió la puerta de golpe y el sonido retumbó en la casa dormida como un trueno. Estaba pálido, más pálido que las estatuas de mármol que custodiaba. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban desorbitados por un terror que nunca le habíamos visto. Su cuerpo temblaba sin control, y el termo de café se le cayó de las manos, derramando el líquido oscuro sobre el piso como si fuera sangre. Mi padre se levantó de un salto, y mamá corrió hacia él con una manta. Lo sentaron en su silla de mimbre, pero esta vez no se mecía. Estaba rígido, petrificado. Intentaba hablar, pero de su garganta solo salían sonidos ahogados, como si las palabras se negaran a salir. Su respiración era agitada, entrecortada. Mamá le frotaba las manos heladas, preguntándole qué había pasado. «Néstor, por Dios, ¿qué tienes? ¿Te asaltaron? ¿Estás herido?» Él solo negaba con la cabeza, sus ojos fijos en un punto de la pared, viendo algo que nosotros no podíamos ver. El miedo en la habitación era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, después de un largo y angustioso silencio, su voz emergió. Era un susurro ronco, quebrado. «Los vi», dijo. «En la cripta de los Valdivia». La puerta estaba abierta. Contó que durante su ronda nocturna, vio una luz parpadeante que salía de la vieja cripta familiar, una que llevaba décadas sellada. Se acercó con cautela, pensando que eran vándalos, pero lo que vio no era de este mundo. Describió figuras etéreas, sombras translúcidas que se movían dentro del mausoleo. No eran ladrones, eran ellos, los muertos, y no estaban en paz, estaban de pie, esperándolo. Me hablaron, continuó, con la voz temblorosa, no con la boca, con la mente. Sentí sus voces dentro de mi cabeza. Dijo que le mostraron imágenes, visiones de su propio final. Le dijeron que su tiempo se había acabado. Me llamaron por mi nombre. Me dijeron que vendrán por mí. En 7 días. El próximo martes, al anochecer, vendrán por mí. Sus palabras cayeron sobre nosotros como una losa de granito. El hombre que había encontrado consuelo en la muerte, ahora le temía más que a nada. El guardián silencioso había escuchado una voz que no debía, y esa voz le había dictado su sentencia.
La confesión de tío Néstor dividió a la familia. Se formó una grieta invisible entre los que creían y los que dudaban. Mi padre, un hombre práctico y de poca fe en lo sobrenatural, intentó encontrar una explicación lógica. Fue una pesadilla, Néstor. El cansancio, la soledad. Te jugaron una mala pasada, le decía con una paciencia forzada. Sugirió que quizás eran reflejos de su linterna, o el efecto de la luna a través de los viejos vitrales de la cripta. Buscaba desesperadamente anclar la experiencia de mi tío en la realidad, en el mundo tangible que él entendía y controlaba. Pero sus palabras rebotaban contra el muro de terror que rodeaba a Néstor. Mi madre, en cambio, se movía entre la fe y el miedo. Encendió veladoras a todos los santos y colgó un rosario en el cuello de mi tío. Rezaba en susurros por las esquinas de la casa, pidiendo protección contra cualquier mal que hubiera seguido a su hermano desde el cementerio. Ella no descartaba la historia. Crecimos escuchando cuentos de espantos y aparecidos, y en el fondo de su corazón creía que había puertas que era mejor no abrir. Miraba a Néstor con una mezcla de compasión y pavor, como si él ya estuviera a medio camino entre nuestro mundo y el otro. La casa se llenó de un aroma a cera y a hierbas para espantar a los malos espíritus. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Tío Néstor no volvió al trabajo. Se quedó en su habitación, negándose a comer, apenas bebiendo agua. Se sentaba en la oscuridad, esperando. Su miedo era contagioso. Aunque mi padre insistía en que todo era producto de su imaginación, la atmósfera en la casa se volvió pesada, opresiva. Cada crujido de la madera, cada golpe de viento en la ventana, nos hacía sobresaltar. El escepticismo de papá luchaba contra el terror palpable de mi tío y la devoción temerosa de mi madre. Estábamos atrapados en medio de esa batalla invisible. Yo, desde mi rincón de niño, observaba todo. No entendía de lógica ni de fe, pero entendía el miedo. Veía el terror genuino en los ojos de mi tío y eso era suficiente para mí. Creía en su historia porque su miedo era real. Podía sentirlo en el aire, en el silencio tenso de las comidas, en la forma en que todos evitábamos mirarnos a los ojos. El escepticismo de mi padre no era un consuelo, sino una negación de lo que todos sentíamos. La profecía, real o imaginaria, había echado raíces en nuestra casa, y todos, de una forma u otra, contábamos los días que faltaban para el martes. Llegó el martes. El día se arrastró con una lentitud insoportable, cada hora pesando como un siglo. El sol de la tarde parecía débil, sin fuerza, como si también presintiera la llegada de la noche. En la casa, nadie hablaba del tema, pero el pensamiento estaba grabado en el rostro de todos. Tío Néstor no había salido de su cuarto en todo el día. Mamá le llevó un té, pero lo encontró sentado en su cama, vestido con su mejor traje, el que usaba para los funerales. Estaba peinado y afeitado, como si se preparara para una cita importante. «Ya es casi la hora», le dijo a mi madre con una calma aterradora. Su miedo se había transformado en una resignación helada. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de colores anaranjados y morados, un silencio antinatural cayó sobre el vecindario. Los perros dejaron de ladrar. Los ruidos de la calle se apagaron. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Estábamos todos en la sala, fingiendo normalidad, pero el tic-tac del reloj de pared era como el martilleo de un juez dictando sentencia. Mi padre caminaba de un lado a otro, nervioso, tratando de disimular su ansiedad. Mamá rezaba en voz baja,
aferrada a su rosario como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Justo cuando las últimas luces del día se desvanecieron y la oscuridad se apoderó de todo, escuchamos un sonido. No fue un golpe, ni un grito. Fue un suspiro largo y profundo que vino de la habitación de tío Néstor. Luego, un silencio absoluto, más pesado y definitivo que cualquiera de los silencios que habíamos conocido antes. Mi padre se detuvo en seco. Mamá dejó de rezar. Nos miramos unos a otros, y sin necesidad de palabras, supimos que la espera había terminado. El miedo nos paralizó por un instante que pareció una eternidad. Mi padre fue el primero en moverse. Caminó lentamente hacia la habitación de Néstor, seguido por mi madre. Yo me quedé en el umbral, temblando. Abrieron la puerta y lo encontraron. Estaba recostado en su cama, con las manos cruzadas sobre el pecho. Sus ojos estaban cerrados y su rostro mostraba una expresión de paz que no le había visto en años. Parecía que simplemente se había quedado dormido. El médico, que llegó más tarde, dijo que había sido un infarto masivo, un paro cardíaco fulminante, pero nosotros sabíamos la verdad. La profecía se había cumplido. La sombra había venido a buscarlo, tal como se lo habían prometido. El funeral de tío Néstor fue tan silencioso como lo había sido su vida. Familiares y vecinos vinieron a dar el pésame, hablando en susurros sobre la repentina muerte de un hombre tan reservado. Nadie, excepto nosotros, conocía la historia completa. Para el mundo, Néstor había muerto de causas naturales. Para nosotros, su muerte estaba envuelta en un misterio sobrenatural que no nos atrevíamos a compartir. El secreto de su encuentro en la cripta fue enterrado con él, convirtiéndose en una losa más sobre la memoria de la familia, un peso invisible que todos sentíamos, pero del que nadie hablaba. Después de su muerte, la casa se sintió extrañamente vacía. El silencio de Néstor, que antes había sido una presencia densa y palpable, ahora era una ausencia dolorosa. Su silla de mimbre permaneció vacía junto a la ventana, un monumento a su memoria quieta. Mi padre nunca más mencionó la profecía. Actuaba como si la noche del terror y la semana de angustia nunca hubieran ocurrido. Creo que su mente práctica no podía procesar un evento que desafiaba toda lógica, y prefirió encerrarlo en el rincón más oscuro de su memoria. Era su forma de lidiar con lo inexplicable, negándolo. Mi madre, por otro lado, abrazó el misterio con una mezcla de dolor y reverencia. A menudo la encontraba encendiendo una veladora frente a una foto de Néstor, rezando no solo por su alma, sino también por la nuestra. Para ella, la muerte de su hermano era una prueba irrefutable de que existen otros mundos, otras realidades que se cruzan con la nuestra. Hablaba de Néstor como alguien que había sido llamado, alguien que había cruzado un umbral prohibido. Su fe se fortaleció, pero también su miedo a las sombras y a lo que se esconde en la oscuridad de la noche. El secreto se convirtió en nuestro legado familiar. No era algo que se contaba, sino algo que se sentía. Estaba presente en las pausas de las conversaciones, en las miradas que nos cruzábamos cuando un objeto se caía sin explicación, en el escalofrío que sentíamos al pasar por el cementerio. Aprendimos a vivir con ello, a cargar con el peso de lo no dicho. El secreto de tío Néstor nos unió en un pacto de silencio, un entendimiento compartido de que algunas verdades son demasiado aterradoras para ser pronunciadas en voz alta, y que es mejor dejarlas descansar en paz, junto a los muertos. Con el paso de los años, la historia de tío Néstor se convirtió en el cimiento de mi comprensión del mundo. Me enseñó que la realidad,
es mucho más frágil de lo que pensamos. Existe una línea muy fina, casi invisible, que separa lo que podemos explicar de lo que simplemente debemos aceptar. Es la frontera entre la luz de la razón y la sombra del misterio. Mi padre vivió toda su vida tratando de mantenerse firmemente en el lado de la lógica, mientras que mi tío fue arrastrado al otro lado por una fuerza que no pudo comprender ni resistir. Su experiencia nos demostró que esa frontera puede ser cruzada. El silencio, que antes era solo la ausencia de ruido, adquirió un nuevo significado para mí. Comprendí el silencio de mi tío. No era vacío, sino una protección, un escudo contra un mundo que no estaba listo para escuchar lo que él sabía o lo que había visto. En el silencio del cementerio, él había encontrado un lenguaje que iba más allá de las palabras, una comunicación directa con la esencia de la vida y la muerte. Pero cuando ese silencio fue roto por las voces del más allá, su escudo se quebró y quedó vulnerable. El peso de lo no dicho no es la mentira, sino la verdad que es demasiado pesada para ser compartida. Recuerdo visitar su tumba años después. Estaba en una sección tranquila del mismo cementerio donde trabajó. La lápida era simple, con su nombre y sus fechas. Me senté junto a ella y por primera vez no sentí miedo, sino una extraña paz. Sentí que entendía su preferencia por ese lugar. Allí, las certezas del mundo de los vivos se desvanecen. Lo real y lo imposible se tocan, se mezclan como el agua y la tierra. La historia de Néstor no es una historia de fantasmas, sino una historia sobre los límites de nuestra percepción y el poder de aquello que no podemos ver. Al final, la verdad de lo que le sucedió a tío Néstor no importa tanto como el efecto que tuvo en nosotros. Nos dejó una herencia de duda y asombro. Nos obligó a cuestionar la solidez del suelo bajo nuestros pies. Su muerte fue su último acto de comunicación, su mensaje final desde el otro lado de la frontera. Nos enseñó que hay secretos que el universo guarda celosamente y que a veces, en el silencio más profundo, si escuchamos con suficiente atención, podemos oír el susurro de lo imposible, recordándonos la inmensidad de todo lo que no sabemos.